Entonces hablamos de la fe, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando perdemos la fe? Y alguien dice, pastor, ¿es posible perder la fe? Pues la verdad es que sí, bíblicamente vemos hombres y mujeres de Dios usados poderosamente, gente de Dios lindísima, que vieron la mano de Dios en sus vidas, pero que en algún momento perdieron la fe. Y cuando se pierde la fe, ¿qué procede? Pues lo que procede si perdemos la fe es recuperar la fe. Porque cuando perdemos la fe entramos a terrenos como el temor, entramos a la depresión, entramos a la ansiedad, a la preocupación. No podemos dormir, estamos estresados pensando en cómo voy a hacer para esto, cómo voy a hacer para aquello. Y no significa que los que tenemos fe no planifiquemos. Sí planificamos nuestras finanzas, planificamos nuestra vida en general. Pero sí es importante entender que cuando la fe se va, llega la angustia, llega la preocupación, llega la mortificación, llega el estrés y llega también con él el temor. Y ahorita vamos a aprender qué hacer cuando perdemos la fe. Cuando perdemos la fe solamente podemos hacer una cosa, es recuperarla. Así que hoy mi tema es recuperando la fe. Y quiero llevarte a Gálatas 3:11, donde dice, Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Las áreas de la vida del justo, donde el justo esté ejerciendo fe, ahí en esas áreas va a vivir. Las áreas donde el justo no esté ejerciendo fe, esas áreas van a morir. Y pueden morir matrimonios y familias, y pueden morir negocios, y pueden morir cuantas cosas. Y es en las áreas donde yo dejo de ejercer la fe, yo la pierdo. Y la pierdo muchas veces. Ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver razones por las cuales se pierde la fe. La fe es como una fogata que arde mientras es debidamente alimentada. Si usted alimenta la fogata va a estar ardiendo. Pero existen múltiples factores para que esa fogata se apague. Así como hay factores, puede ser la lluvia, puede ser que no le acercó más leños, no le atizó, puede ser que le arrojaron agua. El hecho nada más de existir la fogata se va a apagar si no es debidamente alimentada. La fe se va a apagar también. Muchos cristianos no acostumbran a trabajar en su fe. Cristo dice en la palabra, Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tú tienes que hacer para ir hacia abajo es nada. ¿Qué tienes que hacer para ir hacia abajo? Nada. ¿Alguien se puede lanzar de un avión? No tiene que hacer nada para caer, ningún esfuerzo, solamente se suelta y cae. Cuando usted está escalando algo y se cae, no hace nada para caerse, solamente no se sujetó bien y se cayó. Para caerse no hay ningún esfuerzo. Para perder la fe no se requiere ningún esfuerzo. En automático se pierde si no hace nada. Para escalar, usted hace un esfuerzo para subir. Para incrementar la fe, para aumentar la fe, usted hace un esfuerzo para hacerlo. Porque de lo contrario, si no hace nada al respecto, usted va a perder la fe en automático. Y hay muchos cristianos que no están haciendo lo necesario para mantener la fe. Y como no están haciendo lo necesario, ellos piensan que no está pasando nada, pero en realidad sí está pasando, están cayendo. Y resulta que cuando venga la situación adversa, y yo no estoy hablando de que Dios se enoja, no somos religiosos, Dios es un Dios amoroso, sí, pero el problema es que cuando tú tengas la necesidad te puede agarrar sin fe, y ese sería un grave problema. Mateo 15:28. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow, eso es impresionante. Tener fe puede salvar la vida a uno de nuestros hijos. A la luz de esta palabra, a la luz de esta escritura,
tener suficiente fe le puede salvar la vida. Ahora, nadie empieza a condenarse y decirse, bueno, todos tenemos familiares que han fallecido, todos tenemos padres, madres, hermanos, hermanas. Y la verdad, el enemigo muchas veces va a tratar de culparnos, pero sabes que no podemos hacer nada por el pasado. Nuestra ignorancia muchas veces impidió que nosotros entendiéramos estas cosas, y no es bueno estar condenándonos, no es bueno estar culpándonos. Yo tengo familiares que han muerto, que han fallecido, yo tengo familiares. Entonces, estar culpándonos no es correcto, pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? El punto es hoy, desde este día en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que hizo esta mujer es que esta mujer tuvo gran fe. Y el domingo pasado hablábamos de esta mujer, cómo los discípulos le pedían a Cristo que la despidiera, cómo Jesús mismo dijo que no estaba llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cómo la mujer se postró delante de Cristo y Cristo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando la mujer dijo esto, Cristo dijo, oh mujer, grande es tu fe, porque la fe supera cualquier obstáculo. El gran obstáculo de ese día era el menosprecio, era la ofensa, eran las palabras hirientes que tanto los discípulos como Jesús le acababan de decir. Los discípulos le decían a Jesús que la despidiera, y luego Jesús mismo le está llamando perrilla. Pero Jesús solamente está haciendo lo que tú y yo hacemos con el limón cuando queremos hacer limonada. Estamos exprimiendo, obteniendo el jugo para sacar una deliciosa limonada. Cristo está exprimiendo la fe de esta mujer. Y esta mujer, Cristo le está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cuando ella le contesta, sí Señor, lo recibe, está bien, llámame perrilla, no hay problema. Imagínate que en estos días hubiera salido la señora a demandar a derechos humanos inmediatamente por discriminación, pero se hubiera perdido el milagro de su hija. Pero la mujer resistió ofenderse y dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Te pido una migaja para mi hija, de ese pan de sanidad, te pido una migaja. Y Cristo, cuando escuchó esto, Cristo dijo, oh mujer. Esa oh mujer es admiración. Cristo se admiró de esa fe tan grande y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero quiero que usted y yo destaquemos esto. Le dijo, grande es tu fe. Solamente la fe grande crea los milagros grandes. Solamente las fe grandes, las fe fuertes crean los milagros fuertes. Y aquí es importante destacarlo, porque si tienes una fe pequeña no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Esta mujer tenía una fe grande, y esa fe grande hubo que trabajar en ella para hacerla crecer. Pero no tengo tiempo de detenerme tanto ahí. Mateo 14:31. Cristo está caminando sobre el agua, está viniendo hacia los discípulos en la barca, y los discípulos lo ven y están espantados y están diciendo, es un fantasma. Y Cristo le dice, no tengan miedo, yo soy. Y Cristo está caminando tranquilamente sobre las aguas, como yo estoy caminando sobre este piso. Y entonces dice la palabra que Pedro le dijo, Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Cristo le autorizó. Entonces Pedro sale de la barca, está mirando a Cristo, sale de la barca y da un paso, ¿sí? 2 pasos, 3 pasos, está mirando, no sé cuántos pasos dio, pero no fueron muchos. Está caminando Pedro, está yendo, está caminando. Nadie más después de Cristo había caminado, o sea, ni antes ni después de Cristo nadie ha caminado sobre las aguas. Cristo estaba caminando, ahora Pedro está caminando, pero Pedro está mirando a Cristo, y mientras Pedro está mirando a Cristo, él puede caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra que viendo las olas y la tempestad del viento, tuvo miedo, y cuando tuvo miedo empezó a hundirse. Cuando tuvo miedo, la fe se fue apagando y se empezó a hundir. Y luego él clamó, Señor, sálvame que perezco. Cristo le saca, le toma de la mano, lo levanta, y le dice Cristo lo siguiente. Le dice Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y todavía ni lo sacaba, todavía estaba la mitad del cuerpo de Pedro abajo, creo, cuando Cristo lo está regañando y le está diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
hombre de poca fe. La mujer le dijo, oh mujer, grande es tu fe. A Pedro le está diciendo, hombre de poca fe. Qué triste es cuando vemos que la poca fe neutraliza el poder de Dios y no dependía de Cristo, porque mientras Pedro se bajó con fe mirando a Cristo, Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro quitó la vista de Cristo, empezó a hundirse. No es la voluntad de Dios cuando tú estás caminando o te hundes. No es Dios no tiene que ver ahí. Es la fe lo que tiene que ver. Es tu fe la que causa la manifestación de Dios en tu vida. El cristianismo muchas veces está pensando que es Dios de acuerdo a su voluntad que lo hace, pero su voluntad está escrita. Y si tú y yo tenemos fe, tú y yo, dice la palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Entonces es tiempo de nosotros creer. Ahora, hemos visto este ejemplo del apóstol Pedro, cómo perdió su fe, ¿sí? Todo el pasaje está en Mateo 14, 26, 31. Cómo Pedro perdió su fe. Tuvo gran fe cuando caminó sobre las aguas y luego tuvo poca fe cuando se hundió. Usted puede tener fe hoy en la mañana, gran fe, y más de rato al mediodía puede estar ahogándose. De repente siente inspiración para abrir un negocio y dice, voy a abrir un negocio, y tiene ánimo, pero abrió el negocio y el primer día no vendió nada, ¿verdad? Entonces su fe, porque está mirando lo que se ve, entonces su fe se hunde, ¿verdad? Entonces la fe es movida de acuerdo a lo que nosotros vemos. Por eso el enfoque que tengamos en Cristo Jesús, en su palabra, es esencial para mantener la fe. Hay otro ejemplo de pérdida de fe. El siguiente hombre que perdió la fe, uno fue Pedro, el otro hombre fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, Cristo da testimonio de él y dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro, ni se levantará otro más grande que Juan el Bautista. O sea, Cristo mismo dice que Juan el Bautista es lo máximo. Pero aunque Juan el Bautista es lo máximo, miremos lo que sucedió. Vamos a leer primero Mateo 11, 2 al 3. Dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Este pasaje no sería relevante ni nos diría mucho si no hubiera dicho Juan el Bautista lo que dijo en Juan 1, 29 al 34. Antes de que Juan fuera a la cárcel, antes de que Juan fuera a una situación difícil, cuando Cristo iba a empezar su ministerio, Juan había bautizado a Cristo. Y cuando Juan bautizó a Cristo en Juan 1, 29 al 34, dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está dando testimonio de Jesús. Está diciendo: miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: a él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender. Fíjate lo que está testificando Juan. Dice: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que sucedió esto con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Juan lo vio, Juan dio testimonio, Juan vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma. Juan dijo: él es el Cordero de Dios, pero todo estaba bien. Juan era un hombre muy popular. Juan era un hombre de influencia. Todo el mundo escuchaba a Juan. Los soldados venían y se sentaban a escuchar a Juan. Juan estaba en la cúspide de su ministerio, pero un día Juan fue apresado. Le dijo algunas cosas al rey que al rey no le gustaron, y Juan me llevaron a la cárcel. Y ahora, cuando está en la cárcel, está en un tiempo de depresión. Y es entonces cuando Juan manda a sus discípulos y les dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado,
¿O debemos seguir buscando a otro? Juan, no diste testimonio de mí, hubiera dicho Jesús. Juan, ¿no viste? Sí, Juan lo vio. Sí, Juan tuvo la revelación. Sí, Juan supo que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Pero Juan había perdido la fe. Si Pedro, si Juan el Bautista perdieron la fe, ¿qué no será de nosotros si no tenemos cuidado de nuestra fe? ¿Qué pasará con nosotros? Alguien de ustedes me preguntará: pastor, ¿ha perdido la fe? Créeme lo que este mensaje te lo voy a hacer desde mi experiencia personal, porque no ha sido una vez, hay 2 o 3 veces cuando he perdido la fe. ¿Sabe que por muchos años, cuando nos mudamos para acá y los costos de operación de este edificio y de esta iglesia eran muy diferentes a lo que yo estaba impuesto? Cuando nos empezaron a llegar los primeros recibos en tamaño carta, había que usar la fe. Cuando todos los costos, todos los gastos, todo lo que había que hacer para remodelar todo esto empezó. Fíjate, hubo un día, yo estaba abrumado, era un martes. Hubo servicio el domingo. Para el martes se había acabado todo el dinero. Estábamos en remodelación y el martes yo no tenía dinero. Y había mínimo 3 o 4 personas esperándome en la recepción, que yo saliera de mi oficina para presentarme las listas de material que había que comprar. Pero cada lista de material eran de más de 50,000 pesos. Y no había más dinero. Era apenas martes y se había terminado ya el dinero. Y la verdad, yo dije: ¿sabes qué? Le dije a mi asistente, le dije: mira, no quiero hablar con nadie, que trabajen con lo que haya, déjenme ir a refrescarme, déjenme irme a orar. Y me fui a la sierra. Siempre esa ruta de la sierra me bendice mucho. Entonces me fui a orar y a meditar. Tú me llamaste, me llamé yo solo, me metí en un problema yo solo, o tú me guiaste. Yo nada más quería saber si él había ordenado esto, porque si él había ordenado esto no había ningún problema. Pero él me había dicho, ya eso estaba confirmado. Dios había confirmado que sí era, todo estaba bien. Pero un problema me metió en la duda: ¿soy o no soy? ¿Me siento pastor y no soy pastor? ¿O cómo estamos, Señor? ¿O tú quieres que estemos aquí o mejor nos quedamos? Porque era más cómodo habernos quedado allá, porque allá ya no había, ya estaba todo pagado, ya estaba el edificio hecho, ya teníamos los salones, ya teníamos clima, ya teníamos todo. Los recibos de luz eran realmente pequeños, solamente había 3 trabajadores, no había problema. Pero cuando viene el reto no es la circunstancia, la situación. El reto va a ser de qué tamaño es tu fe. Cuando viene la adversidad, cuando viene el reto, cuando viene el desafío no es el reto, el desafío no es el problema, el desafío no es lo que debes, el desafío no es el costo, ese no es el desafío es cuán grande es tu fe. Ese es el desafío. Ahora, el punto es que esa fe se puede recuperar. Yo sé cómo recuperar la fe. Yo he perdido la fe en muchas ocasiones, pero yo también sé cómo recuperar la fe. Yo te digo, como el apóstol Pedro, la fe es como le pasó al apóstol Pedro. Se baja de la barca, camina 3, 4 pasos y tiene gran fe porque está caminando sobre el agua, lo que ningún hombre aparte de Cristo ha hecho. Pero apenas 3, 4 pasos después, él ve los vientos y se empieza a hundir. O sea, puedes tú amanecer y tener fe y al rato una circunstancia bajarte la fe, porque todo depende a dónde esté tu enfoque ese día. El enfoque es muy importante. ¿A qué estás mirando? ¿Estás mirando el diagnóstico? ¿Estás mirando la circunstancia? ¿Estás mirando la situación? ¿O estás enfocado plenamente en Cristo Jesús? Cuando estás enfocado en Cristo Jesús, la paz de Dios gobernará tu corazón. Déjeme termino de contarles lo que me pasó ese día en la oficina. Regresé ese día, regresé aterrizado, regresé con paz. Señor, esta es tu obra y tú te encargas. La mañana siguiente habló una señora: ¿estará el pastor en la oficina? Sí, aquí está en la oficina. Entonces digo: voy para allá. Y cuando esa mujer vino, esa mujer dijo: pastor, Dios me bendijo, pasó esto en mi vida, yo estaba orando sobre esto, aquel día usted oró por mí así, 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 y sabe que este asunto fue ganado, yo gané este asunto y aquí está lo que le corresponde al Señor. Lo que les digo es que ese diezmo suplió todas las 3 listas de materiales, toda la semana hasta el siguiente domingo. Gracias a Dios.
dices, wow, Dios. Y mira, nosotros somos un ministerio que operamos en fe, ¿sabes? Porque todo esto es voluntario. Yo a ninguno de ustedes les puedo obligar a nada. La entrada es gratuita, esto es voluntario. Sí, lo que cada quien pone, si usted quiere pone, y si no, no. Si a alguien le exhorto, si a alguien no le gusta mi predicación, ya no diezmó al siguiente día. Y son bien chiflados, bien corajudos ustedes, ¿verdad? Pero pues, es un ministerio de fe. Por mucho tiempo yo estaba desesperado porque los gastos son constantes. Los gastos son constantes. Los costos de operación son constantes. Y por muchos años yo estuve preocupado, y estas semanas era, y casi cada semana era algo agobiante, hasta el día que dije, ¿esta obra, Señor, es tuya o es mía? Si esta obra es tuya, ¿por qué voy a estarme mortificando? Aquí yo nada más soy el administrador. Tú te encargas de mandar lo que se requiera. Yo ya no me voy a estar preocupando porque esto no es mío, esto es tuyo. Ese día entré a un terreno de reposo y mire, yo vivo en santa paz. Y Dios se encarga. Dios se encarga de la provisión. Dios se encarga. En pandemia esta iglesia no despidió ningún trabajador y todos los trabajadores recibieron su sueldo exactamente el día que debían recibirlo. ¿Están conmigo aquí? Dios está a cargo del barco. ¿Está aquí conmigo? Ahora, cuando perdemos la fe, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos trabajar en la recuperación de la fe. Cuando a lo mejor usted ni cuenta se ha dado que su fe está abajo, pero ¿cuándo necesita usted trabajar en la recuperación de su fe? Usted necesita trabajar cuando el temor y la ansiedad aparece en su vida. Cuando empieza a temer, ¿y qué pasará con esto? Y este dolor que estoy sintiendo, yo no le digo que no se cheque, se haga solo los estudios, tome el procedimiento médico. El punto es que el temor no se apodere de su vida, que la ansiedad no se apodere de su vida. Mucha gente no entiende y está confundida. Yo sé que el mundo va de mal en peor, ese es un hecho, está profetizado, es bíblico. No tenemos opción, es bíblico. Pero así como el mundo se va a perfilar a una gran tribulación, así como en el mundo van a pasar cosas. Yo ahora que estaba el miércoles y jueves que estuvo el sol, que tú salías y te quemaba, recordé un pasaje en Apocalipsis que dice que en aquellos días los hombres blasfemarán a Dios porque serán quemados por el sol. ¿Te imaginas qué intensidad? Eso dice Apocalipsis. Uno de estos días voy a preparar algunas profecías para animarle, ¿verdad? De lo que viene al mundo. Pero te imaginas, o sea, no es raro, eso va a pasar. El mundo no se va a componer. La iglesia no va a componer el mundo. La Biblia dice que la maldad se aumentará. ¿Y qué tan aumentado está? Que el Congreso de Estados Unidos acaba de declarar que el Nuevo Testamento es un libro antisemita. O sea, ellos dicen el Nuevo Testamento contiene discursos de odio contra una raza, y esa raza son los judíos. El grupo sionista impulsó esa ley. Ya está aprobada. No sé qué consecuencias irá a tener, pero imagínate, la Biblia es el libro que hasta este día es sobre la cual juran los presidentes en Estados Unidos cuando toman un mandato. Pero ahora resulta que el Congreso dice que es antisemita. O sea, los judíos luchando contra Jesús. Ellos cuando Pilato se lavó la mano, y me estoy desviando un poquito, pero cuando Pilato se lavó las manos, Pilato está diciendo: yo no soy culpable de esta sangre. Pero los judíos dijeron: su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora ellos están diciendo: no, porque el Nuevo Testamento dice que fueron los judíos los que llevamos a Cristo a la cruz. Hoy por hoy, algunos grupos judíos, no todos, un grupo judío que son los sionistas, están luchando contra Jesús, porque Él es el verbo de Dios. Él está ahí revelado en la palabra, el Nuevo Testamento. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero ¿qué va a pasar con este mundo? Este mundo va mal, pero nosotros estaremos bien en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, déselo fuerte al Señor. Usted y yo estaremos bien si mantenemos la fe.
Como cuando ya pasó una gran tribulación, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ya había una gran tribulación, ya había un tiempo de esclavitud, ya había un tiempo terrible. Vinieron plagas y plagas sobre Egipto, matando a tantos egipcios, matando animales de los egipcios, matando a los primogénitos de los egipcios. Pero en Gosén estaba la presencia de Dios, en Gosén estaba el pueblo de Dios. Dios resguardó a su pueblo, porque la roca se sigue llamando Cristo, y mientras tú estés escondido en Cristo, ningún demonio te va a tocar en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que venga a este mundo, tú y yo estaremos guardados en Cristo Jesús. Aleluya, dáselo fuerte al Señor. Entonces, cuando te empiezas a llenar de todas las noticias del mundo, el temor viene. Y temor es lo opuesto a la fe. Ese es el objetivo del maligno. El objetivo del maligno es sembrar duda y desconfianza. Y mira, temor es una puerta. Cuando empiezas a tener miedo, temor es una puerta. Mira, Job 3:25, tú sabes, Job era un hombre justo, era un hombre que Dios amaba, era un hombre que Dios había bendecido. Pero es un hombre que en un solo día se le murieron sus 10 hijos. En un solo día se le murieron, o sea, los ceneos robaron los animales. Miles de cabezas de ganado perdió. En un solo día se quedó en la ruina. Y no solamente eso, sino que cuando se quedó en la ruina, hasta enfermo, hasta su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job reconoció algo. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Es eso lo que le pasó a Job. Era su más grande temor. El más grande temor de Job era perder a sus hijos. El más grande temor de Job era quedar arruinado. Aunque él sí era siervo de Dios, aunque él sí ofrecía sacrificios, pero el sacrificio lo ofrecía con miedo, no lo ofrecía con fe, lo ofrecía con temor. Señor, aquí está este sacrificio para que, mira, mis hijos a lo mejor pecaron, Señor. Y esa era la calidad en la cual Job estaba ofreciendo sacrificios por sus hijos. Tenía un temor, y él reconoce que el temor que le espantaba le ha venido. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando él te quita la fe, o sea, cuando el enemigo logra arrebatarte la fe, entonces él filtra el temor. Y cuando tú empiezas a temer, en las áreas donde tú temes, tú tienes una puerta abierta. Ahí el enemigo es donde te va a pegar. Temor es una puerta abierta a que Satanás golpee tu vida. Fe es una puerta abierta para que Dios bendiga tu vida. Aleluya. ¿Está aquí conmigo? Pero es importante saber entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo necesito yo trabajar para recuperar mi fe? En primer lugar, cuando el temor y la ansiedad aparecen en tu vida, cuando hay pesimismo en la declaración de tus palabras. Tú tienes que empezarte a escuchar lo que estás diciendo, porque tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Cuando empiezas a tener pesimismo en la confesión de tus palabras, y tú dices, ves a tu hijo, está puro 5, es el pobre muchacho. Tú dices: ay, mi hijo, estás tan burro como tu papá. Ay, Dios mío, mente de teflón. Sí. ¿Sabes qué? Tú estás maldiciendo a tu hijo. Él nunca se va a recuperar. Tú puedes tener un hijo que tenga algún problema, inclusive puedes requerir el servicio de apoyo, ¿sí? En las escuelas ya ves que hay de apoyo, ¿verdad? Miros, ¿cómo es? USAER, ¿verdad? Entonces tu hijo puede ser requerido que vaya ahí a clases de apoyo y que le ayuden, y tú si ves que tu hijo pues nada más no da una, y las multiplicaciones nada más no, y las operaciones no, y en vez de poner la Q de queso le pone la P porque confunde Q y P, ¿verdad? Y tú puedes ver a tu hijo, y tú puedes estar diciendo: chiva, este muchacho no va a hacer nada en la vida. Pobre de mi hijo, ¿qué va a hacer de él cuando yo le falte? Lo estás maldiciendo. Cuando tus palabras son de desánimo, de derrota sobre ti, sobre tu negocio, tus finanzas, tu persona, ¿sí? Cuando tus palabras son pesimistas, estás maldiciéndote y estás liberando fuerzas espirituales para que te ataquen y te destruyan. Esto no es juego, Proverbios 18:21 dice:
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjate bien, la muerte y la vida están en poder de la lengua. En esta lengua hay vida o hay muerte. ¿Qué estás diciendo sobre ti? ¿Qué estás diciendo sobre tus hijos? ¿Qué estás diciendo sobre tu familia? ¿Qué estás diciendo sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu economía? ¿Qué estás diciendo? Este principio lo aprendimos hace muchísimos años y este principio ha funcionado en nuestras vidas. Sí, en ocasiones también, cuando mi fe ha decaído, mis palabras se vuelven pesimistas. Pero es importante que te aprendas a escuchar qué estoy hablando. Si todo estás hablando en miseria en tu vida, todo estás hablando, a lo mejor tú dices, Chihuahua, hombre, bueno, mejor no digo, porque luego van a decir, no, el pastor lo dijo por mí, ¿verdad? Mejor no digo. Viva la paz. Lo que sí te digo es que las áreas que con tu boca maldigas estarán malditas, pero las áreas de tu vida que con las que tu boca bendigas estarán benditas. Si bendices a tus hijos, si bendices tu economía, si bendices tu negocio, si bendices la iglesia, amén, habrá bendición de parte del cielo. Fíjate, Marcos 11, 22, 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, que le diga quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, léalo conmigo, lo que diga le será hecho. Dígalo conmigo, lo que yo diga me será hecho. Eso está en Marcos 11, 22, 23. Usted tiene que marcarlo y tiene que recordarlo todos los días. Cuando tengas ganas de maldecir, cuando tengas ganas de hablar mal, detente, declara lo opuesto, di lo opuesto, y Dios va a honrar esa fe. Entonces, ¿cuánto más? Fíjate bien, el hombre y la mujer de fe no dicen lo que ven, hablan lo que creen. El hombre y la mujer de Dios no dicen lo que ven, hablan lo que creen en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuándo más necesitas recuperar la fe? Necesitas recuperar la fe cuando los retos te parecen demasiado grandes. Todos hemos tenido sueños. Todos hemos tenido y todos tenemos sueños. Mire, si usted vive sin un sueño, usted no está viviendo, solamente existe. Yo tengo un sueño, ¿sí? Y muchas veces el enemigo me ha gritado aquí: no se va a cumplir. Y viene y me lo dice: no lo vas a lograr, va a ser tu generación, ¿sí? Va a ser tu descendencia. Pero él me ha gritado muchas veces: no lo vas a cumplir. Y yo veo evidencias como que si no lo fuera a cumplir. Pero tengo dos alternativas: le creo a Dios o le creo al maligno. Amén. Creámosle a Dios. Aunque parece que lo que se ve no cuadra con lo que tú crees. Mire, ¿desde cuándo la fe tiene que cuadrar con lo natural? Abraham le creyó a Dios cuando él tenía 80, 90 años, que él iba a engendrar un hijo. Y cuando Sara tenía también esa edad, y resulta que Sara ya no tenía ovulación, y aún así Dios le dijo que le daría un hijo. Y resulta entonces que Abraham le creyó al Señor cuando estaba, dice Hebreos, su cuerpo estaba como muerto, ya no había ninguna posibilidad, pero le creyó a Dios. Quizá no ves ninguna posibilidad en tu negocio, en tu trabajo, en los puestos o las posiciones, en la dependencia que tú trabajes. A lo mejor no, es que yo no tengo la palanca que ella, es que yo no, sabes que tú tienes la palanca más grande, y la palanca más grande es el Señor Jesucristo, y Dios puede mover lo que sea con tal de acomodarte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Créale al Señor, créale al Señor. ¿Usted cree que José, siendo un esclavo, un hebreo, usted cree que José tenía muchas palancas humanas para llegar a donde llegó en Egipto? Él tenía una sola palanca, y él tenía el poder de Dios en su vida. Aleluya, amén. De vez en cuando tienes que ir, eso no es envidia, de vez en cuando tienes que ir allá al puesto del jefe y decir: yo voy a estar en esa silla en el nombre de Cristo Jesús. Y claro, no es envidia contra tu jefe, él va a subir más arriba en el nombre de Cristo, amén. Dice amén conmigo. Yo voy a tener la tienda más grande de toda mi zona en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a tener las ópticas más grandes de la ciudad y el estado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yo voy a tener el taller más grande de esto. Yo voy a tener... ¿Por qué no se toma un momento y lo declara conmigo? Yo voy a tener él, y declara que yo voy a tener él. A ver, no me entendió, ¿verdad? Yo digo, usted va a decirlo conmigo, yo voy a tener él, y va a decir su negocio, el puesto, el aumento, no sé, ¿sí? Yo voy a tener él. Vamos a tener que practicar mucho, ¿eh? Usted tiene que empezar a declarar, yo voy a tener él. Y en la mañana, cuando se esté peinando, usted tiene que, tú eres bendecido en él. Usted tiene que, hay gente que anda buscando a ver qué profeta le profetiza, cuando usted puede tomar la palabra y profetizarse usted mismo. Amén. Usted puede hablarse la palabra para usted, decirse para usted lo que Dios dice y declararlo en el espejo y decirlo, tú eres. ¿O cómo cree usted que Dios ha hecho conmigo lo poquito que se ha hecho? Declarándole, porque el que le habla hoy era una persona tartamuda. Porque yo me quedé tartamudo a los 3, 4 años, cuando una serpiente cascabel estaba abajo de mi catre en el rancho, y yo me iba a acostar, y cuando yo estoy bajándome mis pantalones, de repente miro 2 ojos brillando abajo de mi catre, y estaba, ahora sé que era el cascabel que estaba sonando. Me quedé petrificado. Ese día me quedé tartamudo. No, yo estaba tartamudo, era severo a mi tartamudez. Mire, cuando yo fui a la escuela, cuando estaban las peceras que no tenían timbre, y íbamos todos así agachados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos les tocó eso? Algunos de ustedes no, porque ustedes tienen carro desde pequeños. No, yo no, yo anduve a pie, ¿verdad? Entonces recuerdo que me pasaba 2 o 3 cuadras porque no podía decir bajan, y siempre me iba pasando. Cuando me convertí tartamudo. Pero así tartamudo, mi pastor un día me dijo, el miércoles tú predicas. Y yo le dije que sí. Y el miércoles yo prediqué. Cuando subí y iba a abrir mi boca, hermanos míos, Dios los bendiga, en ese momento Dios desató mi lengua. En ese momento. Algunos quisieran que siguiera con la lengua atada, pero ya me la soltó el Señor. Fue algo impresionante. Y desde entonces prediqué la palabra. Yo podía haber dicho, ¿sabes qué? Es que yo soy tartamudo, pero no. ¿Sabes qué? Yo le dije a mi pastor, sí, yo lo hago. Y ahí fue la sanidad. Hermano mío, cuando los retos te parecen demasiado grandes, y cuando tú piensas que no vas a lograrlo, necesitas recuperar tu fe. Porque cuando el reto viene y tú dices, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, ahí se va a manifestar el poder de Dios sobre tu vida. ¿Cuándo necesitas recuperar tu fe? Cuando la visión parece que no la vas a alcanzar. Aunque Abraham le creyó a Dios y aún aceptó el cambio de nombre, esa promesa tardó en cumplirse 25 años. 10 años después de la promesa, cuando Abraham se había aceptado el cambio de nombre, cuando Abraham se llamaba padre de multitudes sin tener un hijo, 10 años después se tardaba la promesa. Y viene Sara y le dice, oye, pues se está tardando. ¿Sabes qué? Te voy a dar a mi sierva Agar, llégate a ella, júntate con ella, y cuando está dando a luz, yo voy a agarrar al niño y van a ser sobre mis rodillas. Esa era una costumbre de esos tiempos. Y ese niño será mío. Y el niño nació y fue Ismael. Pero tiempo después, 15 años después de que el niño nació, el niño creció, y era todo el querer de Abraham. Pero Dios escuchó a Sara, y resulta que Dios le concedió a Sara a Isaac. Y cuando nace Isaac, le dice, te va a heredar Isaac, no Ismael. Y la historia es larga, pero lo que quiero decir es, también Abraham flaqueó en su fe, pero se mantuvo creyendo después de 25 años, aunque hubo un traspié, pero se mantuvo creyendo, y Dios honró la fe. ¿Cuándo necesita recuperar la fe? Cuando la tentación se ha fortalecido, cuando ya el amor por Dios ha disminuido, y el deseo carnal está creciendo en tu vida. El deseo, la pasión, la tentación está creciendo en tu vida. Necesitas recuperar la fe. Ahora bien, detectando qué desgasta nuestra fe. ¿Qué es lo que nos gasta? Esto voy a ir muy rápido. Quiero leerte Mateo 13, 18 al 23. ¿Qué desgasta la fe? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, o sea, la primera cosa que desgasta la fe es no entender la palabra de Dios. Cuando usted está aquí, por eso algunos de ustedes no nos comprenden, quizás no entienden por qué les pedimos celulares apagados o en vibrador, niños no corriendo en el auditorio ni haciendo ruido en el auditorio. ¿Por qué? Por esto, porque queremos que usted escuche la palabra sin distracciones, que esté atento a la palabra, porque si usted escucha la palabra pero no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Número uno, lo que desgasta nuestra fe es no entender debidamente la palabra de Dios. La palabra se vuelve infructuosa. Dice, siguiente, este es el que fue sembrado junto al camino, pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando recibes la palabra, sí la entiendes, pero luego viene persecución o viene aflicción o vienen las burlas o el qué dirán mis amigos, qué pasará, me van a criticar. Entonces tropiezas. Con esos tropiezos, vaya la redundancia, con esos aflicciones y persecuciones por causa de la palabra, tropiezas y esa palabra se seca. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo lo felicito a usted que los domingos se detiene para venir y sentarse. Hay diferentes actividades en la iglesia, no tiene que estar en todas. Yo entiendo, todos tenemos diferentes ocupaciones, pero al menos el domingo detenernos. El pueblo judío por milenios se ha detenido los sábados. Hasta este día se siguen deteniendo los sábados y tienen el gran Shabbat. Desde que va a llegar la hora del viernes a las 6 de la tarde, ellos se recogen y empiezan a guardarse para el Señor toda esa noche, la noche del viernes y todo el sábado, que es el gran Shabbat. Y en esos días, ese día se dedican a la adoración, se dedican a la palabra, esos días se detienen. Ahora, usted va a leer en la palabra que Cristo muchas veces señaló eso, porque la gente llegó a esclavizarse del sábado, y tampoco se trata de eso. Pero la enseñanza es muy buena, porque Israel prevaleció por hace más de 4,000 años. Israel es nación, gracias a que tienen un sólido fundamento. Nosotros como cristianos tenemos que tener un sólido fundamento y tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Y qué bueno es que usted tome los domingos, se detenga y venga a la iglesia. Amén, hermanos. Dese un aplauso usted mismo, por favor. ¿Por qué? Porque el que fue sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, la entiende, la recibe con alegría, pero el afán de este siglo, el trabajo, el engaño de las riquezas, el correr para todos lados, dice, ahoga, el no tener tiempo para Dios, eso ahoga la palabra y se hace infructuoso. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye, entiende la palabra y fructifica. La palabra de Dios va a traer frutos a su vida, va a traer resultados a su vida. Esta no es una religión hueca que usted no pueda ver a Dios realmente moverse. Si usted toma la palabra y usted adquiere fe de la palabra, mira, la palabra no es para que nosotros andemos señalando los errores de la gente o criticando al otro. No, sabes que la palabra no es para eso. La palabra es para nosotros, para edificarnos a nosotros, y una vez que estemos edificados, edificar a otros, bendecir a otros con la palabra, y que lo que vimos nosotros en nuestra vida, también los demás lo puedan ver en sus vidas. Yo me alegro cuando yo leo testimonios de ustedes, cuando me envían sus testimonios. Yo me alegro el que yo pueda ver la mano de Dios en su vida, porque ese es el Dios que predicamos, un Dios vivo. Y por último, hermanos, ¿cómo recuperar la fe entonces? ¿Cómo recuperar la fe? Número uno, hay que regresar a la fuente. Regresemos a la fuente. Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Por favor, vuelva a las Escrituras, vuelva a leer la palabra de Dios, vuelva a llenarse de la palabra de Dios. Yo le recomiendo un ejercicio. Si usted siente su fe anda muy abajo y cómo levantar la fe, yo le recomiendo
algo que leí en un libro de Gloria Copeland. Y en este libro recomendaban algo, lo hice y la verdad es muy efectivo. En mi vida funcionó. Lea una vez por semana Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente semana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tercera semana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuarta semana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En un mes, 4 veces los 4 evangelios. ¿Cómo dice? 6 capítulos diarios más o menos. Unos en la mañana, otros al mediodía, otros lo escuchas en el carro, otros en la noche. Hazlo. Y quizás tú dices, pero pastor, no voy a entender nada. No hay problema. La palabra es viva. La palabra es el pan del cielo. Es lo que la gente a veces no comprende. Yo entiendo, es mejor entenderlo. Es mejor, sí, hay un momento de estudiar la Biblia y hay métodos de estudio bíblico. Sí, pero también existe el método devocional, donde usted va leyendo la palabra y no va entendiendo mucho, pero va leyendo, va avanzando, porque luego el Espíritu Santo de ahí va a tomar cosas y le va a empezar a enseñar. Pero también es esto, entendí algo, Dios me explicó esto hace tiempo atrás. ¿Cuántos almorzaron esta mañana? Levante su mano. Pocos. ¿Cuántos andan en ayuno? Wow, Santo Padre, hoy me da pena con ustedes. Muy bien, muy bien. Pero al rato va a comer. ¿Cuántos van a comer al rato? Sí. Bueno, le pregunto, de lo que usted va a comer, ¿cuántos minerales y vitaminas va a consumir? Pues no sé cuántos tenga el menudo, pastor, o el caldo. Se me están tocando el menudito. Mi hermano Dragus, no me abandone tanto. ¿Una tilapia? Sí. Pero usted come y su paladar se deleita, pero su mente no sabe nada de cuántos minerales, a menos que sea médico, tiene una idea, pero menos usted no sabe cuántos minerales, cuántas vitaminas, usted no sabe lo que usted está consumiendo, pero su cuerpo sí sabe. Y aunque su mente no lo entienda, su cuerpo sí lo entiende. Y su cuerpo va a tomar el hierro a los huesos, el calcio, ¿no? El calcio a los huesos, todas las vitaminas, para la vista, para los oídos, para acá, para allá. Y lo que no sirve, lo va a tirar. Su cuerpo sí sabe, su mente no sabe, su cuerpo sí sabe. Es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento al espíritu. Cuando usted lee la palabra, usted está alimentando su espíritu. Su mente hay cosas que no sabe, su mente hay cosas que no entiende. Y sería bueno entender, pero no hay problema. Si no entiende, no hay problema. Su mente no hay problema que no entienda, pero lea la palabra, porque cuando lee la palabra está alimentando su espíritu. Y su espíritu sí sabe lo que necesita. Y su palabra, su espíritu sí sabe dónde acomodar ciertos versículos, ciertas escrituras, y le empieza a fortalecer. Y de repente usted está fuerte y no entendió ni cómo, pero es su espíritu el que hizo el trabajo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿cómo recuperar la fe? Regrese a la fuente. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. A Jesús lo encontramos en las escrituras. Aunque llegará el momento que cuando usted esté más cerca de la palabra y ame tanto la palabra, llegará el momento que le pasará lo que a los discípulos en Emaús. No siempre me pasa, me ha pasado en algunas ocasiones, no siempre me pasa, pero dice que los discípulos, cuando iban camino a Emaús, Cristo se llegó con ellos y les hablaba las escrituras, pero ellos no le reconocían que era Cristo. Pero dijeron algo que me llama mucho la atención. Dijeron, cuando ya Cristo se fue, dijeron: ¿no nos ardía el pecho en el camino cuando nos abría las escrituras? Llega el momento cuando lee la palabra que tu corazón tiene un gozo, una alegría, y como dijeron los discípulos, arde. Llega a ese punto en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos, ¿cómo recuperamos la fe? Cuando hacemos barbecho. Lea conmigo Oseas 10:12, por favor. Oseas 10:12, y con este pasaje vamos a terminar. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dice:
hacer barbecho. Está comparando la tierra, está preparando una enseñanza de la agricultura. Cuando usted va a sembrar un terreno, usted no puede sembrar sin antes deshiervarlo, desmontarlo, luego vas a la rastra y luego el barbecho. Usted necesita romper la tierra. Y si usted hace un buen trabajo preparando la tierra, usted podrá poner la semilla y luego le dará un gran fruto, dará un gran resultado, porque hizo barbecho. Y lo que Dios dice, haz barbecho. ¿Y qué indica esto de hacer barbecho? Indica que nuestros corazones se endurecen. Muchas veces nuestro corazón se vuelve apático, se vuelve frío. Ya no sentimos aquella alegría. A lo mejor tuvimos un problema, a lo mejor algo no nos gustó, algo, pero nuestro corazón se endurece. Y mientras alguien al lado mío se está gozando, está levantando las manos, danzando, yo no siento nada. Mi corazón está duro. Cuando puedo estar pecando y ya no siento nada, mi corazón está duro. Cuando puedo maldecir con mi boca y ya no siento nada, mi corazón está duro. En un corazón duro no hay cultivo. En un corazón duro no se puede poner una semilla, porque esa semilla se va a morir también. En un corazón duro no hay cosecha. Por eso muchos cristianos tienen vidas cristianas infructuosas y dicen, ¿dónde está Dios? Yo no he visto a Dios, no veo los milagros de Dios, no veo a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. Y la semilla es como sembrar en este piso. Si siembro en este piso una semilla, no pasa nada. Al contrario, la semilla se puede hasta morir. Necesitamos hacer barbecho en nuestro corazón. Necesitamos volvernos sensibles al Señor y decirle, Señor, yo reconozco que he perdido la sensibilidad, reconozco que mi corazón está duro, Señor, y yo sé que quizá el pecado, el descuido ha ido endureciendo mi corazón, y me arrepiento de no apartar tiempo para ti. Y tú sabes lo que vas a hablar con Dios, tú sabes en qué área de tu vida necesitarías ponerte a cuentas con Dios. Cuando haces eso, después acepta la gracia de Dios, acepta el perdón de Dios, porque Él te ama con amor eterno. Acepta el perdón. Tú no necesitas sentir nada inmediatamente, sientes después, créemelo. No andes con Dios, que tu relación con Dios no se base en sentimientos, que tu relación con Dios se base en la palabra de Dios. Si Dios dice que si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia, así es, aunque no sientas que la alcanzaste, pero si Dios dice en su palabra, así es. Acepta la gracia de Dios, acepta el perdón de Dios sobre tu vida y empieza a caminar con Él. Alguien puede decir, pastor, ¿cómo busco al Señor? Mi generación tenía una frase, y la frase era, esta semana voy a meterme con Dios. Meterme con Dios era la frase. Y meterse con Dios era orar un poco más, leer un poco más. Tú no tienes que encerrarte toda una semana, pero al menos decir, voy a llegar del trabajo, voy a comer, o voy a cenar, me voy a bañar y voy a tener un tiempo con Dios, media hora. Voy a adorar, voy a leer, y luego saldré con mi familia y voy a convivir y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero esta semana lo voy a hacer. Con la frase voy a meterme con Dios nos referíamos a buscar a Dios en oración, en ayuno, en adoración, en lectura de la palabra. No teníamos ninguna instrucción sobre eso, solo orábamos, solo leíamos la palabra, solo ayunábamos, solamente adorábamos. No teníamos instrucción, porque ahí es el Espíritu Santo el que nos toma y nos guía. Dependemos de Él. Ni siquiera te propongas cuánto tiempo. Ve ahí hasta que tu corazón se apacigüe. Sale ahí tranquilo. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, yo no sé, media hora, pero aparta tiempo para Dios. Yo agradezco a Dios que crecí en un tiempo donde no había tantas distracciones. Lamentablemente hoy las distracciones las tenemos a la palma de la mano. Los videos, los TikTok. No tengo esa red, pero ¿cuánto hay? TikTok y Instagram y Twitter o X, ¿verdad? Facebook, WhatsApp.
Ese versículo que dice: y ellos dejando las redes al instante le siguieron, aplica perfectamente a nosotros. Estamos amarrados con tantas redes, contestando a tantas personas, viendo tantos videos. Por cada minuto de YouTube que usted ve, se crearon en el mundo tantos videos para mantenerlo 80 años cautivo, mirando videos y no terminar en un minuto. Nunca vas a terminar. El entretenimiento ahí va a estar. Las películas, las series, ahí van a estar, ahí va a estar todo. Y mientras todo te sigue apartando, distrayendo para que no estés en la presencia de Dios. En mis días había que estudiar la Biblia literal, física. Había que abrir los diccionarios, los comentarios, la concordancia. El enfoque era total, no había nada de distracción. No había ningún mensaje de nada, ni siquiera llamadas, ni teléfono teníamos. El enfoque era total. Si pensamos, tenemos tanto tiempo para muchas cosas, pero por favor, apartemos tiempo para Dios. Porque el día de la necesidad verdadera, nada nos podrá ayudar. Pero Dios estará ahí, y Dios es el único que sí nos puede ayudar. Cuando yo tuve COVID, mira, abandoné el celular. Dejé todo dejé, absolutamente. Me encerré con Dios. Ahí estaba Dios. Cuando tienes un problema, yo he visto tanta gente que nunca tuvo tiempo para Dios, que en el momento más difícil, ahí quería un milagro de Dios. Ahí me llamaban, o llamaban a un ministro, o a un hermano, a alguien de la iglesia: vengan y oren por mí. Pero los agarras sin fe. Es muy difícil crear los milagros en ese punto. Hermanos míos, la fe te puede prolongar años de vida. Algunos de ustedes iban a morir si el Señor los hubiera sanado. Yo iba a morir. Cuando el médico me vio los pulmones, dijo: hubieras venido 3 días antes. No había mucha esperanza y me sentía realmente mal, pero el Señor tuvo misericordia de mí, como ha tenido de muchos de ustedes aquí. De lo más reciente, un tumor, pero el Señor se encargó de desaparecerlo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy? Algún día tú tendrás una gran crisis que ninguna película, ninguna red social podrá solucionar. Pero si empiezas a hacer tiempo para Dios, si empiezas a llenarte de Dios, en ese momento de la crisis, Dios todavía estará contigo. Y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Tú vas a ver la presencia de Dios sobre tu vida. Hoy es tiempo de recuperar la fe. Hoy es tiempo de levantarnos en fe, porque Dios todavía existe, Dios está vivo y Dios se sigue manifestando en este día. Muchos aquí somos testigos de que Dios todavía está haciendo milagros, y tú no eres la excepción. Dios quiere hacerlo contigo en el nombre del Señor Jesús.